Y de eso vamos a hablar hoy, del escándalo del buen vivir. Y vamos a intentar comprender cómo en nuestro cuerpo, en nuestra realidad de ser persona, podemos ser plenamente felices. Así que os he puesto aquí, bueno, no sé si estáis viendo la presentación, sí, ya os anticipo que creo que va a haber muchas incoherencias entre lo que hablo y lo que está en mi presentación. Pero bueno, vamos a intentar que sea todo el Espíritu Santo. Bueno, entonces para empezar, quería haceros una pregunta a todos, y es, por favor, levantad la mano todos los que en alguna ocasión os hayáis sentido profundamente insatisfechos. Vale, levantar las dos. Es fuerte, podéis bajar, como si os hago la siguiente pregunta, es muy probable que todos también levantemos la mano. ¿Cuántos sentimos en el corazón que merecemos algo muy, muy, muy grande? ¿Y cuántos en nuestra vida nos hemos encontrado con situaciones que nos decepcionan profundamente porque no nos llenan como nuestro corazón sabe que quiere ser llenado? Muy bien, fijaos, esta pregunta la hago a mayores, a pequeños, en España, en Ecuador, en cualquier sitio, y a todos nos pasa lo mismo, todos levantamos la mano. Es como si hubiese algo en nuestro corazón, en nuestro ser persona, que está mal hecho, que hace que lo que nos encontramos en nuestra vida real no encaje con un corazón que desea mucho más. Y la lógica es pensar, pues estoy mal hecho. O yo estoy mal hecho, o el mundo está mal hecho, o está aquí, hay algo que no cuadra, hay algo que no encaja. Y yo de lo que os quiero hablar es de cómo, por vivir súper alejados de nuestra realidad, tenemos muy difícil el vivir de una forma integrada lo que nuestro corazón desea y lo que el mundo, que es bueno, nos puede ofrecer. Por ello os voy a hacer una primera pregunta si me va el clicker. Vale, yo veo aquí caras jóvenes, entonces necesito que seáis precisos. ¿Alguien me sabe decir cuál es la principal competencia de TikTok? ¿Instagram? ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo en que es Instagram? Vale. Más difícil. ¿Alguien me sabe decir cuál es la principal competencia de Netflix? ¿Disney? ¿HBO? ¿Prime? ¿Quién dice que Disney? ¿Quién dice que HBO? ¿Y quién dice que Prime? Sí, bueno, hay gente que no dice nada. ¿Sabéis cuál es el gran drama de esto? Que nos la han colado. Que el principal competidor de TikTok no es Instagram. Y el principal competidor de Instagram no es TikTok. Igual que el principal competidor de Netflix no es ni Disney, ni HBO, ni Prime. El principal competidor de estas plataformas es que tú vivas tu vida real. Que te vayas a jugar al fútbol con tus amigos. Es que te vayas a jugar al dominó. No jugáis al dominó, ¿no? Con los abuelos. Es que te pongas no sé, a leer un libro, a ver un atardecer, a disfrutar de la vida, a estudiar, a hacer deporte. Entonces, estas plataformas tienen por fin último, conquistar tu libertad. ¿Os habéis fijado que cuando vemos una serie en Netflix o una película, sobre todo una serie, después te ponen seguir viendo el episodio y sin tu necesidad de darle, te sale otro episodio? Estas plataformas tienen como ese fin, que nosotros no vivamos en nuestra realidad. Y fijaos, aquí os hablo de pantallas, pero esto no es otra cosa que un síntoma de una sociedad, de una cultura que se ha empeñado en desarraigarnos. Se ha empeñado en que nosotros como personas vivamos sin saber cuál es nuestra verdad, quiénes somos. Os hablaban antes de identidad y de esto es de lo que vamos también a profundizar. Vamos a profundizar en esa idea, en quién soy yo. Seguramente conoceréis, no sé si me va esto, a ver, ahora. Bueno, seguramente conoceréis esta imagen y esta idea que en el fondo es, sobre todo, yo creo que en nuestra generación, creo que esta imagen refleja muy bien cómo muchos nos sentimos muchas veces, como individuos solos arrojados al azar. Y vivimos con un miedo de no saber qué hacer porque no sabemos quiénes somos. Y aquí está la clave, que yo no sé cómo vivir porque no hay un manual de instrucciones que me diga cómo vivir. ¿No? Aparentemente es eso, pero en el fondo yo sé quién soy y si yo no sé quién soy,
¿voy a ser posible vivir y vivir bien y tener una vida que de verdad sea plena? Pues quizás es difícil. Conocéis al monito Punch, ¿no? ¿Cómo lo llamáis vosotros? Punch, ¿no? Lo ponéis Punch, ¿vale? Monito Punch. Fijaos lo que le pasa al monito Punch. Estamos todos consternados con esta historia. Es un monito que ha sido totalmente abandonado. Sí sabéis que le pegaban, ¿no? En el zoológico de Japón. Y entonces le dieron un peluchito para que, pobrecito, pues por lo menos tuviese algo a lo que aferrarse. Al final este monito estaba perdido. Y como estaba perdido, a la que ha tenido algo que más o menos parecía que encajaba con él y que le daba cierto afecto, pues se lo llevaba a todos lados. Y se lo iba llevando a todos lados y, bueno, os hago spoiler, no es spoiler, ya le han integrado, ¿vale? Que nadie llore, el monito Punch ya no necesita el osito. Pero fijaos, este ejemplo refleja muy bien lo que nos pasa. No sabemos quiénes somos, estamos desarraigados, no sabemos de dónde venimos y por tanto no sabemos cómo vivir. Y hay algo en nuestro corazón que reclama más y más y más y que no acaba de encajar, ¿no? Fijaos, lo que le pasa al monito Punch es exactamente lo que nos pasa a cada uno de nosotros, que nosotros aceptamos el amor que creemos merecer. Entonces, ¿qué amor has creído que mereces tú? Y en base a eso vas a vivir. Y por supuesto, tenemos la vida que creemos merecer. Si nuestras fuentes de información constantemente nos están diciendo que la vida a la que yo aspiro es una vida en el fondo mediocre, aunque sea disfrazada de grandeza. Muchos habéis visto, chicas, sobre todo, la serie esta Emily in Paris. Sí, ¿no? Claro, tú ves esta serie y aparentemente es una preciosidad y son gente súper feliz, con un montón de bolsos ideales, con un montón de planes ideales, un trabajo aparentemente, pues sí, ideal. Pero a la hora de la verdad, cuando tú intentas vivir del modo en el que te muestran esa serie, acabas con una vida miserable. Acabas con una vida que de verdad no te llena. Y entonces ahí tú te quiebras y dices, ¿cómo puede ser que si yo intento vivir de este modo y según la serie o según la canción o según la película, pues en teoría tengo que ser feliz y sin embargo no? Cuando yo vivo así, ¿no? Fijaos, esto a mí me pasó. Para los que no me conozcáis, yo fui bautizada a los 17 años y antes mi serie favorita era Sexo en Nueva York, creo que la llamáis Sex and the City, ¿no? Que es como, bueno, pues entre Friends y Emily in Paris, pero versión un poco más macabra, ¿no? Pues esta serie a mí me decía cómo tenía que ser como mujer. Y claro, yo me daba cuenta que cuando mis amigas vivían de ese modo, que aparentemente en la peli, ¿no? En la serie tenía un final feliz y eran felices, ellas no. Ellas no acababan así. Entonces, ¿por qué nos creíamos esa forma de vivir? Pues porque no teníamos referentes cercanos que nos dijesen cómo vivir. Pero no cómo vivir con una serie de normas, sino que nos diese una dirección hacia dónde ir una vez nosotros habíamos comprendido quiénes éramos. Y por eso es lo importante. ¿Quién eres tú? Antes también se ha mencionado el Rey León y es que me parece inevitable. Porque si habéis visto El Rey León, que espero que todos tengáis infancia y la hayáis visto, no hago spoiler a nadie, que es súper antigua, fijaos en esa primera escena, ¿no? Cómo de repente hay un gran amanecer y parece que se para el mundo, están las jirafas allí poniéndose de rodillas y dices, va a pasar algo espectacular. ¿Y qué es lo que pasa? Que aparece un leoncito con cara de tonto que no ha hecho nada en su vida para merecer todo ese gran espectáculo y sin embargo está teniendo un súper espectáculo por el mero hecho de existir. Por el mero hecho de ser. Fijaos qué belleza, cómo eso, en el fondo, es lo que reclama cada uno de nuestros corazones. Yo necesito que a alguien le brillen los ojos porque existo. Vivimos por y para eso. Y eso es un gran indicador de cuál es nuestro origen. Porque para hablar de identidad tenemos que hablar de cuál es nuestro origen. Para entender, poder comprender dónde estamos y saber hacia dónde debemos ir, hacia dónde caminar. ¿Os suena también esta trágica historia, no? La del pingüino nihilista. Todos estáis más o menos puestos, ¿no? Cuando tú no sabes quién eres, te ves como en la imagen que he puesto, esa pintura famosa, pero también te puedes ver así. Que estás en una comunidad, ¿no? Quizás no te sientes arropado, no te sientes acogido, no entiendes absolutamente nada y dices, bueno, pues aunque sea la muerte, porque este pingüino, no sé si lo sabéis, pero se va hacia la muerte, pues parece que merece más la pena que vivir de una forma incómoda. Y aquí me parece importante mencionar algo, por si no lo habéis notado. El gran ídolo, la gran mentira de nuestro tiempo es la comodidad.
Nos venden que una vida exitosa, que una vida plena, es aquella que es cómoda. La idea del bienestar está inundado en todos lados. Del deseo también, ¿no? De ese deseo superficial, ¿no? Que quiere esa plenitud, pero también de la comodidad. Y una comodidad entendida como la ausencia de malestar, la ausencia de mal, la ausencia de sufrimiento. Y ojo, porque igual cuando estamos viviendo intentando huir de la incomodidad y cuando estamos viviendo intentando huir de un deseo interior sincero que me llama a algo mucho más grande que a un deseo superficial, nos estrellamos. Y acabamos con una crisis de identidad tan grande que nos encontramos pues, con personas que la confusión a la que han llegado verdaderamente es llamativa. Y esto es solo un síntoma de todo ello. O sea, esta anécdota, que espero que sea una anécdota de los Therians, es como el último eslabón de una cadena muy larga que parte por no saber quién es la persona, por no saber quiénes somos. Fijaos, habéis visto todos Tarzán, ¿no? ¿Qué le pasa a Tarzán? Tarzán vive rodeado de gorilas y él se piensa que es un gorila. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros o a mí misma en mi adolescencia que yo vivía rodeada de una idea de lo que es ser persona, yo vivía rodeada de una idea de lo que es el amor? Y aunque yo podía estar ahí como medio camuflada, en el fondo mi corazón reclamaba otra cosa mucho más grande. Os pongo el ejemplo de Rosalía. Yo no sé cómo será realmente la vida personal de Rosalía, si la ubicáis, ¿no? Más o menos. Pero lo que tengo claro es que en sus letras de su último disco tiene un despertar muy sincero y muy honesto de la trascendencia. Ella dice en una entrevista: siento que en mi corazón hay un deseo que nada lo llena, nada, y lo he probado todo, veréis, o sea, Rosalía lo tiene absolutamente todo. Y ella es consciente de que nada le llena, es consciente de que todas las propuestas del mundo no le dicen la verdad de quiénes son, de quién es ella. Y ahí nos encontramos, ¿no? Ese quiebre de decir, el mundo me dice que soy una cosa, pero yo tengo la ligera intuición de que merezco más. Y ahí es donde el mundo se encarga de anestesiarnos. Y nos anestesia, no os penséis que con Netflix, con TikTok, no. Nos anestesia con cosas muchísimo más difíciles de escapar. Con esa idea de que yo valgo si yo soy, si yo hago, si yo... ¿Cuántas personas tenemos a nuestro alrededor que están ofuscadas con su trabajo y que cuando dejan de trabajar no saben quiénes son? O sea, esto me he encontrado también muchas veces de hecho el otro día hablaba con una amiga y me decía: jo, Carla, es que yo me levanto por la mañana, me miro al espejo y si veo que tengo mala cara, qué pereza de día, ya sé que ese día es como que merezco no existir. Me dijo literal, merezco no existir. Fijaos. Y también algún amigo me ha dicho en alguna ocasión: es que esta semana horrible en el trabajo, parece que no valgo para nada. No valgo. ¿Cómo puede ser que el trabajo haya calado tanto en nuestra forma de entendernos a nosotros mismos, en nuestra forma de definirnos? ¿Os habéis fijado? Si yo ahora os pregunto a cada uno, ¿no? Os pregunto, ¿quiénes sois? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Seguramente lo primero que me vais a decir de vosotros es, pues, soy Joaquín y soy médico. Soy Ana y soy odontóloga. Seguro que me vais a decir vuestra profesión. ¿Por qué el trabajo, que es algo que de hecho esto daría para otra charla, que es algo que es bueno, acaba definiéndonos? Yo soy mucho más que eso. Soy mucho más también que mi apariencia. Soy mucho más del valor que dan los demás sobre mí y sobre mi cuerpo y sobre mis dones. Hablaremos de ello. Fijaos, vamos a avanzar porque la idea que quiero desgranar aquí es esta, ¿no? Se puede vivir bien. ¿Y por qué hay gente que su forma de vivir nos escandaliza en plan bien? ¿Por qué? ¿Cómo hacer eso? Pues fijaos, lo primero que hay que hacer, por supuesto, es entender quiénes somos. Esto no es un spoiler, espero, todos hemos tenido infancia y todos hemos visto o leído Los Tres Cerditos, ¿no? Sé que alguien tiene ahora mismo en la cabeza la canción de ¿Quién será el lobo feroz? ¿Verdad? Es un poco macabra esta imagen, luego me he fijado, nunca me había fijado, de pequeña me fijé. ¿Os habéis visto el cuadro que pone Father? Y eso me he quedado loca. ¿Qué nos enseñan Los Tres Cerditos? Nos enseña que para construir una casa que de verdad aguante la tormenta y aguante pues que un lobo no se pueda colar en ella, necesitamos trabajar y sacrificarnos, ¿no? El primer cerdito, bueno, pues se ríe de todos y luego a la que viene el lobo, adiós.
El que construye la casita de paja, ¿no? También. Sin embargo, es el último cerdito el que logra tener una vida cimentada, ¿no? Y segura en un hogar que es habitable y que además espanta al mal, ¿no? Esa es la idea. Entonces, ¿cómo hacemos para dar a la diana? ¿Cómo hacemos para de verdad poder vivir conforme lo que yo en el fondo sé que necesito? Pues huir primero de eso. Estamos profundamente desintegrados, no solo por una cultura o anticultura, diremos, ¿no? Que nos empuja a no saber quiénes somos, sino porque también nosotros mismos en nuestra esencia y por nuestra caída, ¿no? Por la concupiscencia, estamos rotos, ¿no? O sea, ¿cuántas veces, lo dice San Pablo, ¿no? ¿Cuántas veces hago el mal que no quiero en lugar del bien que sí que quiero? Hay ahí como un quiebre dentro de nosotros. Y aquí quiero hablaros de esto. El mundo nos dice que tenemos que ser, ¿no? Pero sobre todo que valgo por lo que tengo, por lo que hago. Y yo aquí quiero hablaros del estar. ¿Cómo estar? Antes de hablaros del estar, tengo que hablaros del ser, de quiénes somos, de cómo existimos y por qué, para luego entender cómo hacer para vivir, cómo estar en el mundo. De hecho, esta es la gran pregunta que se hace el Quijote. La pregunta del Quijote no es una pregunta por, bueno, pues, a ver, ser o no ser, cuál es la cuestión, o, bueno, existo, no existo, tiene sentido existir. No, no, no. Es cómo debo estar en el mundo, en un mundo de locos que ha perdido el valor de la lealtad, de la honradez, de la integridad, ¿no? Entonces, solo si sé quién soy, puedo vivir. Volvemos al Rey León. Sí se escucha, ¿no? De allá. Voy a intentar hacer esto como muy de pasada para no repetirme del año pasado, pero me parece muy importante rescatar algunas ideas clave. Lo primero, ¿alguien sabe decirme cuál es la primera palabra que dice un bebé? A ver, manos arriba, mamá. Manos arriba, papá. Pues, ¿sabéis? Me decepcioné muchísimo yo, porque resulta que la primera palabra que dice un bebé es papá. Y yo me imagino, pobre, a la madre pesada ahí diciendo papá, y el niño, ahí mamá, y el niño papá, o sea, debió ser pobre madre. Pues sí, lo primero que decimos, lo primero que somos capaces de decir con nuestras palabras, con nuestro lenguaje, es que yo soy porque hay alguien que va por encima de mí, alguien que me sostiene, alguien que me cuida. Mi primera palabra no es agua, no es que tengo hambre, no es mi nombre propio, es que hay alguien que está por encima de mí, que me sostiene y que me cuida. Yo no sé cómo habrá sido vuestra infancia, y quizás vuestra infancia no ha sido la que merecéis o la que merecíais, pero lo que está claro es que vosotros habéis sido mirados con asombro absoluto, como en esa imagen del Rey León. Están ahí en una guerra, ¿no? Habéis sido mirados de una forma, vamos, que es que parecía que no existía nadie más. Si yo ahora aquí tuviese un bebé, no me estaríais haciendo caso, estaríais viendo al bebé. Y eso lo sé porque al final hay algo en nuestro corazón que reclama esa mirada de, oye, yo necesito lo que he dicho, que a alguien le brillen los ojos porque existo. Y eso es lo que cala en nuestro corazón. Entonces, nuestra primera palabra es papá, es que yo soy en relación con otro, y también en nuestro corazón está esa huella que me dice que yo importo, que yo tengo una mirada, que ha habido una mirada que me ha precedido y que de verdad le ha parecido que era maravilloso que existiera. A todos nos han mirado, sea un padre, una madre, una señora en la calle, así, cuando éramos pequeños, y eso cala en nuestro corazón. Y fijaos, hablo aquí de ideas, pero en nuestro cuerpo tenemos también esa verdad inscrita que nos habla de nuestro origen. En nuestro cuerpo, que, ojo aquí, el cuerpo no es algo que yo tengo, es algo que yo soy, y mi cuerpo es mi forma física de ser persona con la que yo puedo demostrar el amor, con la que yo puedo incluso mentir con el cuerpo. Pero fijaos, en mi cuerpo tengo también esa verdad que me dice quién soy, cuál es mi origen, y es mi ombligo. Mi ombligo me conecta a esa verdad que me puede ayudar a recordar cuando estoy despistado que yo soy un auténtico milagro, y me lo recuerda ese ombligo que es una cicatriz
donde ha habido un cordón umbilical que me ha atado a una mujer que me ha sostenido. O sea, yo lo primero que soy es hijo amado. Tan mal no lo ha hecho una mujer durante 9 meses porque tú ahora estás aquí. Y fijaos otra cosa, nuestro cuerpo nos dice nuestro origen, nos habla pues, a través del ombligo, ¿no? A través de esa verdad, de esa primera palabra que decimos. Pero también se nos dice en el Génesis, cuando se nos piensa y se nos crea, que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, cuando hablamos del ser persona, es fundamental que recordemos que no solo hay una forma de ser persona, que hay dos formas de ser persona y somos muy diferentes, pero al mismo tiempo tenemos mucho que decirnos el uno al otro. Nos dicen que tenemos un sexo opuesto y yo ante esa afirmación me rebelo. No tenemos un sexo opuesto, tenemos un sexo recíproco, que es mucho más que complementario. Tenemos mucho que decirnos, muchísimo. Y eso es muy importante, porque a la hora de entender cómo vivir, es importante acoger la realidad en la que yo vivo, en la que yo soy. Y eso, el cuerpo tiene muchísima información que darme para cuando yo esté perdido. Desde el ombligo que me dice de dónde vengo, hasta mis genitales que me dicen hacia dónde voy, hacia dónde me proyecto, cómo vivir. Ojo, los genitales, aunque os pueda parecer una locura, te orientan hacia eso y lo veremos. Fijaos, bueno, aquí os iba a poner este vídeo que no me va a funcionar, ¿no? Pero un ejemplo es en Tarzán. Tarzán se piensa que es un gorila y de repente conoce a Jane. Y es cuando conoce a la mujer que él se da cuenta que no es un gorila, sino que es un varón, que es persona. Y es ahí donde él puede integrar toda su verdad de ser varón para poder proyectarla hacia el amor, orientarla hacia algo mucho más grande, ¿no? Que él mismo. Ahí vemos esas dos manos, ¿no? Que no son iguales en absoluto, sin embargo tienen muchísimo que decirse. Y aquí os voy a pedir, porque creo que me creéis, pero por si acaso, es que me hace gracia porque os estoy viendo a casi todas las chicas con las piernas cruzadas y a casi todos los chicos, menos Joaquín, que siempre es la excepción, con las piernas abiertas. Fijaos cómo de bello es nuestro cuerpo, que incluso en esos gestos somos diferentes, ¿sí? Y os voy a pedir ahora, solo por si hay alguien que no me crea de esas dos formas de ser persona, que hagáis lo siguiente. Hombres, a la de 3. ¿Podéis aplaudir, por favor? 1, 2 y 3. No, pero más. 1, 2 y 3. Ya, ahora chicas, a la de 3. 1, 2 y 3. Ahora chicos, otra vez. Chicas, ¿os dais cuenta? ¿Os dais cuenta de lo que pasa? Sonamos diferentes. Los hombres son mucho más graves y las mujeres somos mucho más agudas. Si aplaudimos a la vez, esto es una sinfonía espectacular. A ver, 1, 2 y 3. Fijaos, en este gesto tan concreto se revela una grandeza que es muy importante que no olvidemos. Y es que somos personas en ser varón y en ser mujer. Y podemos hablar de nuestras diferencias para poder entendernos y así entender de qué va la vida. Para entender cómo vivir, debo entender que yo soy, no quiero decir una pieza de un puzzle, pero sí soy alguien que del mismo modo que tenga un origen, que tenga un vínculo que me dice quién soy, estoy llamado a vivir en comunión. Siempre lo vemos, ¿no? Los ojos no miran hacia adentro, no miro hacia mí mismo, los brazos están hechos para abrazar, para sostener. Fijaos, ¿no? O sea, en lo más sencillo, en lo más cotidiano, vemos esa verdad que el mundo quiere que olvidemos. No somos individuos arrojados al azar, somos seres afectivos. Y afectivos significa que las cosas nos afectan y que es bueno que así sea. Y además somos seres dialógicos. Estamos en diálogo constante con nuestro entorno. Y eso también es muy importante porque eso significa y nos hará ver que las realidades de nuestro entorno, si las sabemos mirar bien, nos van a dar muchísima información sobre quién soy y qué debo hacer. Así que el mapa siempre ha estado en nuestro cuerpo, aunque no lo pareciera. ¿Ves? El mundo nos dice que estemos enfrentados, ¿no? Como que no tenemos nada que decirnos. Y la verdad es esta, ¿sí? Tenemos muchísimo que decirnos, muchísimo.
Podríamos hablar aquí de las diferencias de ser varón y mujer, pero no sé cómo vamos de tiempo y creo que igual no me da, ¿no? Pero todas estas cosas, ¿no? Pues al final vemos a hombres rotos. Ay, ay, que me estoy yendo. Vemos a hombres rotos, vemos a mujeres rotas y de hecho yo creo que es el momento histórico donde es probable que estemos más destruidos que nunca porque no nos hemos entendido, ¿no? Nosotras como mujeres y los hombres como hombres, porque el mundo está tan tecnocratizado que es incapaz de descubrir la belleza de aquello que debe ponerse al servicio del otro, al servicio del amor. Fijaos, si yo tuviese aquí, vamos a hacer un ejercicio así muy rápido, ¿no? Para que comprendamos esas diferencias muy rápido y muy de pasada, pero me parece importante hacerlo. Fijaos, en el cuerpo no es algo que yo tengo, es algo que yo soy, ¿sí? O sea, tenemos que olvidarnos de esa idea de Platón de que la cárcel, o sea, el cuerpo es una cárcel del alma. No, el cuerpo es algo que yo soy. De hecho, cuando a mí me pisan el pie, me duele a mí, no a mi pie, ya me gustaría, ¿no? O si yo le doy un bofetón a alguien, probablemente a quien metan a la cárcel es a mí, no, bueno, espero que no me metan por eso, pero es a mí, no es a mi mano, ¿no? O cuando tú acaricias, ¿qué pasa cuando tú acaricias? Lo más superficial que tú tienes es la piel. Y cuando entra en contacto con lo más superficial que tiene la otra persona, que también es la piel, o sea, lo más fuera, lo que produce es una emoción en el interior, ¿sí? O sea, el cuerpo es mi forma visible de ser persona. Esto lo tenemos que tener grabado. Por eso el cuerpo puede darnos muchísima información sobre todo aquello que yo no acabo de comprender y de quién soy yo. El ombligo me recuerda a mi origen, me recuerda que soy un milagro, me recuerda que soy hijo. Y os he dicho que los genitales tienen una información tremenda sobre quién soy yo como persona. Si vamos a clase ahora de Bellas Artes, ¿no? Y vemos aquí el cuerpo de un varón desnudo y aquí el cuerpo de una mujer desnuda. Bellísimos los dos. Fijaos, el hombre es hacia afuera. El hombre se mira al espejo y ya está. Pues lo que ves es lo que hay. Y no es que sean... O sea, me encantáis, hombres, pero no es que seáis simples, es que sois muy sencillos. Lo que veis es lo que hay. Yo como mujer me miro al espejo y yo ya soy diferente, tengo más curvas, ¿no? Pero yo me miro al espejo y la realidad es que tampoco acabo de comprender de verdad quién soy. Aquí me voy a poner muy llana porque la realidad es bella y hay que hablar de la realidad. Cuando yo fui al baño, creo que tenía 14 años o 13, no sé, de repente un mar de sangre. Y yo no sabía de dónde me venía ese mar de sangre. De hecho, no entendía, ¿no? Porque estaba que no entendía, no me había hecho ningún corte, no me había caído, no entendía nada. ¿Y por qué no lo entendía? Porque yo soy hacia adentro. Yo sé que tengo ovarios, sé que tengo óvulos porque me lo han contado. Pero yo no me los he visto. El hombre, pues es que tal cual, ¿no? O sea, se lo ve. Yo soy hacia adentro. Y eso nos da muchísima información sobre la mujer. Fijaos, yo como mujer soy un misterio para mí misma. Hay muchas cosas de mí que no comprendo. Soy no complicada, soy compleja, ¿sí? De hecho, incluso a nivel hormonal, o sea, los hombres son así. Y las mujeres, bueno, pues hay 4 Carlas dentro de una Carla y a veces incluso 12, ¿no? Somos mucho más cíclicas y somos un misterio para nosotras mismas. Y fijaos, esto del misterio tiene mucho que ver con algo que hablaré más adelante. Yo, que en este cuerpo, en mi cuerpo, descubro que soy hacia adentro y que soy un misterio, necesito de una mirada, de un alguien que me mire a los ojos y me diga quién soy, porque yo no logro entender quién soy. Y es ahí donde es súper importante una figura paterna, por ejemplo, que me mire a los ojos y me diga que estoy bien hecha, que soy una princesa, que no hay nada que tenga que cambiar de mí. Necesito yo como mujer a un varón que me afirme. Por eso, las mujeres, en ese misterio que comprendemos, ¿no? Que no solo va en lo físico, ¿no? Sino también en el corazón, en ese misterio, esa riqueza afectiva, ¿no? Que tenemos las mujeres, necesitamos muchas veces esa mirada del varón. ¿Y qué hacemos las mujeres? Nos maquillamos, nos ponemos guapas. Queremos esa mirada que nos afirme y que nos diga que estamos bien hechas. Fijaos qué riqueza. Y luego además, si tú te vas al cuerpo de la mujer, fijaos qué preciosidad. Tenemos unos senos que tienen el poder de convertir la sangre en alimento de vida. O sea, yo como mujer estoy hueca por dentro y tengo esa capacidad de acoger y también de nutrir aquel fruto que sale de dentro de mí. Esa es la vocación de la mujer, que en esa comunión
yo pueda maternar. Y eso es algo que va mucho más allá de lo físico. Eso es algo que tiene que ver con lo espiritual también, con lo psicológico, con lo emocional. La mujer que llega a ser mujer es aquella que de verdad logra integrar quién es y disponerse a ser madre, disponerse a ser fecunda, que no fértil. ¿Y cómo maternamos las mujeres? Maternamos si podemos ser libres. Y tú eres libre si de verdad te amas, si de verdad te conoces, si conoces la verdad. ¿Cuál es el problema de hoy en día? En cuanto a mujer, ahora voy con los hombres, que se nos está diciendo constantemente que estamos mal hechas. Que eso que a mí me pasó con 12 años o 13 o 14, no lo sé, y que me pasa todos los meses, no tiene nada que decirme sobre quién soy. Nada. Y es más, nos están, casi que me atrevo a decir, intoxicando, diciendo que nos tomemos unas pastillas. ¿Para qué? Pues para poder tener relaciones sexuales hedonistas, picos de dopamina, para tener pues una libertad falsa, que luego nos deja destruidas, ¿no? Esa idea de libertad mal entendida, que en el fondo es una falsa autonomía, que nos deja más solas y más desoladas que nunca. ¿Todo por qué? Por no haber entendido quiénes somos como mujeres, por no haber querido o por una cultura que no ha podido abrazar el gran misterio que somos. Así que, mujeres, estamos muy bien hechas y tenemos mucho que decirles a los hombres para, de hecho, si conociéramos nuestro poder, tenemos un poder tan grande de hacer que los hombres cambien su mirada y que logren vernos no con esa lógica de la posesión que tienen a veces después de la caída, sino con esa lógica de que soy un don, que soy alguien con una dignidad infinita, que si fuésemos conscientes como mujeres de ese grandísimo poder que tenemos, chicas, estaríamos todo el rato poniéndonos rímel, porque querríamos que nos miraran a los ojos. Así que en lugar de ponernos escotes buscando esa mirada de afirmación del varón, intentando como avivar un deseo que en el fondo acabará siendo posesión, nos pondríamos un montón de rímel para que nos miraran a los ojos y descubrieran esa verdad que nos puede llegar a decir nuestro padre, ¿no? Cuando éramos pequeñas, que eres una princesa, que vales infinito. Nos vamos a los hombres, que son maravillosamente sencillos, ¿no? Que no simples. Fijaos, el varón, la mujer es hacia adentro y el varón es hacia afuera. Y es acción-reacción. Son maravillosos. Pero bueno, lo que ven es lo que hay y esa maravilla de simplicidad. O sea, voy a ponerme aquí, no os enfadéis, hombres, ¿vale? Pero la mujer es un Ferrari y el hombre es un patinete, que es una maravilla. Es una maravilla. Yo he ido un montón en patinete, a tope con el patinete. Y también se desplaza y es fundamental que exista. Pero fijaos cómo su forma de funcionar pues es muy diferente, ¿no? O sea, es mucho más reactiva, ¿no? Un hombre, que de hecho tiende a ser mucho más visual, tiene 14 veces más de testosterona que la mujer. La mujer probablemente la tarea pendiente es controlar nuestro impulso afectivo y emotivo. El hombre debe controlar quizás más su impulso sexual. Esas 14 veces más de testosterona es fundamental que el hombre sepa integrarlas para poder donarse como Tarzán. Tarzán es más fuerte, ¿no? Es más fuerte que Jane. Y esa fuerza y esa potencia y esa sana, voy a decir, agresividad masculina sirve para ponerle al servicio de una mujer. Pero para ello, igual que la mujer debe poseerse, el varón debe poseerse y lograr que esa acción-reacción sea para orientarla al amor, para orientarla al servicio. Fijaos, en Efesios 5, muchas veces pues hay ahí como un poco de dilema, ¿no? Con Efesios 5 que se dice, varones, mujeres, someteos a vuestros maridos, ¿sí? Y ahí todo el mundo, esto daría para otra charla. Pero ojo, porque dice, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Sabéis cómo? Como Cristo amó a su iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a su iglesia? Hasta la muerte. Fijaos, aquí nos da una pista de la masculinidad. El varón debe poseerse, debe morir a sí mismo para poder entregarse en libertad. Y aquí os digo algo que me parece fascinante. Estamos muy bien hechos, ¿no? Una pincelada de aquí, de una cosa de teología que me parece impresionante. No sé si os habéis fijado, pero cuando un espermatozoide, es decir, el gameto masculino, entra en el óvulo, que es el gameto femenino, ¿sabéis qué le pasa al espermatozoide? Pierde la cola.
muere a sí mismo. Fijaos qué belleza. Y ese hombre que es hacia afuera, que probablemente es un varón el que os enseñó a ir en bicicleta, ¿que sí? Probablemente, ¿no? Es el que abre rumbos, el que construye la casa, ¿sí? Fijaos, este hombre tiene otra dimensión, además de esa sana agresividad y esas 14 veces más de testosterona, que es la dimensión paterna, la dimensión de la ternura, que muchas veces se os ha hecho olvidar, ¿no? ¿Cuántas veces se le ha dicho a un hombre? Bueno, pues es que si eres un poco más sensible eres un nenaza, ¿no? Y sin embargo, pues un hombre pues que se acuesta con 40 mujeres es un triunfador. Qué mal hemos entendido lo que es ser varón. Ser varón no va ni de ser un hombre brutalizado, ni de ser, por tener sensibilidad, ser alguien totalmente feminizado, no. El ideal del varón es el caballero. Y el caballero tiene mucho que ver con la paternidad. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con que yo estoy llamado a ser fecundo. Si la mujer está llamada a ser fecunda en su maternidad, el varón está llamado a ser fecundo en su paternidad. Y eso va mucho más allá de lo biológico. ¿Cómo llamamos a los sacerdotes? Padres. ¿Y cómo llamamos a las monjas? Fijaos qué riqueza solo comprendiendo de forma muy básica y muy rápido que lo paso el cuerpo del varón y el cuerpo de la mujer, cuántas verdades podemos llegar a comprender que estaban quizás ahí en nuestro corazón sin haber sido. Bueno, aquí os pone rímel, chicas, rímel, que luego, fijaos, estamos hechos para ser una preciosa sinfonía, ¿no? Y aquí me encanta rescatar a Juan Pablo II, ¿no? El cuerpo humano en su masculinidad y su feminidad contenemos desde el principio ese misterio del don, ¿sí? Solo podemos entender quién es la persona si nos miramos en esa maravillosa reciprocidad de ambos sexos, ¿sí? Y es ahí, en esa belleza de esa reciprocidad, que somos profundamente fecundos. Y aquí voy a rescatar una idea que me parece muy importante. Una vez tú has entendido quién eres, porque ahora más o menos, vale, más o menos ya sabemos quiénes somos. Yo comprendo que soy hijo, comprendo que tengo una forma concreta de ser persona y comprendo también que en esa forma concreta de ser persona estoy llamado a darme, ¿no? Que ese ser varón o ese ser mujer, mi sexualidad, me habla de una proyección que me sobrepasa, ¿sí? Ya sea a nivel biológico, a nivel espiritual, pero a mí como persona. Entonces, una vez yo sé quién soy, ¿qué debo hacer? ¿Vivir coherentemente con eso? ¿Alguien diría que sí? Fijaos, estoy últimamente un poco peleada con la palabra coherente. Creo que esto no va de ser coherente. Esto va de ser consecuente. Consecuente con la verdad que tú sabes que eres, con esa verdad que se te ha regalado, con esa verdad que tú eres capaz de custodiar, de poseer y a partir de ahí entregarla, ¿sí? Eso es lo importante, ser consecuente con ese encuentro que te dice quién eres tú de verdad. Y aquí me parece muy importante. Queríamos hablar del ser, del hacer, del estar. Y aquí rescato esto. Yo no tengo algo que, imaginaos, ¿no? Alguien puede tener unas carreras universitarias, unos dones, muchísimo dinero, muchísimas casas. No, vamos a quitarnos de esta lógica del mundo. No hay nada que tengamos. Todo lo hemos recibido y no lo hemos recibido para poseer. Lo hemos recibido para administrar. Si yo tengo dinero, yo no tengo dinero. Yo administro un dinero que se me ha confiado. Si yo tengo unos dones, no tengo esos dones. Se me han confiado unos dones para administrarlos y que den frutos. Me parece muy importante esa lógica, porque si no, acabamos con esa lógica de Emily in Paris, de poseer, 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 poseer. Y el poseer, cuando se aleja del administrar, es cuando es muy fácil que de verdad caigamos en esa lógica del mundo. Y aquí me detengo un momento para resumir, que no lo hago yo, lo resume San Juan Pablo II de forma magistral, quién somos. Y dice, yo no soy la suma de mis debilidades ni de mis fracasos. Y ojo que el mundo nos come. Por tanto, tampoco soy la suma de mis éxitos y de mis logros. En absoluto. Yo soy la suma del amor del Padre por mí y mi capacidad verdadera de convertirme en imagen de su Hijo.
¿Y cómo es su hijo? ¿Qué hace su hijo? Está entregado completamente. Mi verdad es que yo soy la suma del amor, yo soy hijo, hijo. Eso es lo primero. Si yo no comprendo quién soy, no me puedo entregar. Y si no me puedo entregar, no puedo dar fruto, no puedo dar buen fruto. Y ese es el punto. Hemos idolatrado el bienestar, hemos idolatrado la comodidad porque no hemos entendido que en el fondo no es que yo tenga una misión, sino que yo soy una misión y que el ser misión implica la entrega, la muerte de mí mismo para poder, ir hacia adelante, pero dándome, ¿sí? Vivir en clave de don. Ser don, ¿sí? Soy un don, pero también soy una tarea para los demás, con los demás. Y si queremos vivir, por supuesto, siendo unos consentidos, ¿no? Todos queremos esa idea, ¿habéis escuchado, no? Es que es un consentido de Dios, es que es una consentida. Todos queremos en el fondo volver ahí. Tenemos que vivir con sentido, sabiendo quiénes somos, sabiendo a quién pertenecemos. Si no, la verdad, esto se acaba, no tiene sentido. Entonces, con todo esto que os he contado, es para llegar al final y contaros lo que os iba a contar en la ponencia, pero es que necesitaba hacer toda esta introducción para ubicarnos, ¿no? O sea, ahora podemos empezar a entendernos cuando sabemos quiénes somos como personas. Si no, no. Si yo no sé quién soy, ¿qué? ¿El buen vivir? Pues el buen vivir puede ser una vida de excesos. El buen vivir puede ser una vida, yo qué sé, ¿habéis jugado alguna vez a los Sims? ¿Os suena los Sims? Y es que a mí mis padres solo me dejaban media hora al día de ordenador. Yo me enfadaba muchísimo con ellos porque no me daba tiempo de construir la casa, ¿no? O sea, no me daba tiempo de ver nada. Entonces estaba ahí siempre mendigando un poquito más, no me dejaban. Pero vivimos muchas veces metidos en una simulación que nos es muy cómoda, porque nos aleja de la incomodidad de ser nosotros mismos. Porque claro que es incómodo. Hablamos de que nosotros administramos, ¿no? Esos dones que se nos dan, esas realidades que se nos dan, esas personas que se nos custodian. Pero la realidad es que cuando tú te entregas, duele y cuesta. Porque te topas con un límite. Porque tu corazón quiere la infinitud, quiere la plenitud, pero tú eres limitado y el otro es limitado. Y descubrir esto es una gran piedra. Porque te hace romper con la lógica del mundo, ¿no? Esa idea de como el otro es limitado y yo también, vamos a estar constantemente peleados, ¿no? Entonces nace la idea de el hombre es un lobo para el hombre. No van a poder entenderse jamás. Y eso rompe totalmente con lo que en el fondo nuestro corazón nos reclama, que es la amistad, ¿no? El encontrarme con otro que se parece y decir, anda, tú también, pues vamos a ver el partido juntos. Anda, tú también, pues vamos a este concierto juntos. Lo que hace posible un congreso como este es precisamente que en el límite del otro yo sé reconocerle como un bien. Y yo puedo mirar al otro desde esa mirada si yo sé que ese otro es igual que yo. También hijo amado de Dios. Encontrar en el otro esa verdad que yo también he encontrado en mí. Eso es lo que permite las sociedades, ¿no? Por tanto, una vida buena no es una vida cómoda, es una vida que sabe orientarse con valentía a aquello que es verdad y aquello que tiene un valor incalculable. Y aquí importante, el mundo nos dice que nos poseemos cuando nos protegemos. O sea, ¿cuántas veces os habrán dado el consejo de cuidado, cuidado, que esta persona te puede hacer daño? Cuidado, ¿de verdad estás siendo libre? Porque para vivir bien necesitas ser libre, no solo conocer quién eres, sino vivir con una auténtica radicalidad de esa libertad. Necesitas descubrir que la realidad es que solo cuando te entregas eres libre y te posees. Pero para poder entregarte en libertad necesitas haber hecho ese recorrido de reconocerte y amarte. Para todos aquellos inquietos, os pongo aquí una cita que me encanta, de Cartas a un joven poeta, de Rilke, que dice: sé paciente con todo aquello que esté sin resolver en tu corazón e intenta amar las preguntas en sí mismas. No busques las respuestas, no se te pueden dar, pues quizás ahora no serías capaz de vivirlas. Y la clave está en vivirlo todo. Vive las preguntas ahora. Quizá poco a poco, sin percatarte, vivas hasta llegar un día lejano a las respuestas.
Cuando tú te posees, cuando tú sabes quién eres, cuando comprendes que no es que tengas una misión, sino que eres misión, no todo se te va a poner fácil. Por supuesto que no. Vamos a tener un montón de luchas, de cruces, de dudas, un montón. Pero lo que está claro es que cuando tú sabes quién eres, cuando conoces tu identidad, sabes que no estás solo. Y cuando sabes que no estás solo, porque eso es como lo más grande que uno puede descubrir, ahí te abres y vas viviendo con esa entrega total de ti, con ese administrar aquello que has recibido, y puedes empezar a vivir con la serenidad a pesar de no tenerlo todo atado. Y aquí importante, ¿no? Cuando una persona descubre que no tiene que demostrar su valor, cuando una persona sabe de verdad quién es muy peligrosa para un mundo que está muy cómodo con que vivamos fuera de nuestras seguridades. Porque entonces el mundo va a intentar vendernos falsas seguridades, como el monito Punch, ¿sí? Entonces tenemos que anclar muy bien el ancla en nuestra identidad, en la verdad de quién soy. Y yo soy eso, ¿eh? No soy la suma de mis éxitos, no soy lo que tengo, no soy... No. Soy hijo amado de Dios. Y soy varón o mujer. Y es maravilloso que sea así. Y aquí también guardaos esta frase en el corazón. Si yo estoy en la realidad en la que estoy, siendo la persona que soy, es porque no existe nadie en el mundo mejor que yo para ser yo y para cuidar, custodiar, amar y hacer florecer esa realidad. Así que, siendo quien soy la imagen de Dios para el mundo que el mundo necesita en ese momento. Todos somos imagen de Dios de una forma concreta. Todos tenemos un rostro muy concreto de Dios que mostrar al mundo. Quien dice rostro dice dones. Así que con esto quería terminar. Ojalá salgamos de aquí escandalizando al mundo y que vean de verdad lo que es vivir entregado, lo que es vivir sabiendo quiénes somos, pisando fuerte, de verdad pisando fuerte, pero mirando sobre todo con ternura y con amor a aquellos que aún quizás no han descubierto la grandeza del buen vivir. Así que, ¿cuál es ese escándalo? ¿Por qué somos un escándalo para el mundo? Pues porque aquel que es libre, a ver si me pasa, aquel que es amado ya no necesita exhibirse. Una mujer que es amada no necesita escotes, un hombre que es amado no necesita ir diciendo que le han ascendido 4 veces en el trabajo. Aquel que es libre no se puede manipular. ¿Sabes quién eres? Y es que además, si estás reconciliado con tu verdad, cuando has desechado todas esas mentiras de identidad que el mundo te ha querido que te creas o que por cosas de la vida te has acabado creyendo, cuando tú te reconcilias de verdad con tu verdad, puedes amar y vivir de verdad siendo escándalo para un mundo que ha olvidado quién es. Así que ojalá salgamos de aquí escandalizando a todos, porque de verdad podamos mostrar al mundo que merece la pena vivir una vida que aparentemente es invivible, pero merece la pena porque somos capaces de amar. Así que muchísimas gracias a todos.